padre del análisis superior, y le envío mis mejores deseos de una mejor y pronta recuperación, David, hacia arriba. Bien, pues estamos ya en el punto en el cual, siendo las 2:04 p.m, damos por inaugurados los Juegos Intelectuales de las Mosqueteras. Así es que, Elisa Alanís, buenas tardes. Hola, querido Julio, buenas tardes. Adriana, Carito, un abrazo a todos, a todas. Gracias, Elisa. Adriana Buentello, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlas, Caro, Elisa, pues ya listísima aquí para esta mesa. Bien, gracias. Carolina Rocha, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ganó la máquina. Los milagros sí existen, la fe sí puede tener esperanza. ¿Dónde está la porra? No, Carolina, ¿cómo? Yo pensaba que le ibas al Santos, ¿cómo que al Cruz Azul, Carolina? Yo soy cementera. Eres cementera. Ahora sí voy a salir como político. Yo soy del pueblo. Tú eres del pueblo. Del pueblo obrero con la cuchara. Eso, muy bien, muy bien. Carolina, pues vamos comenzando contigo, ya que ya sabes lo que decían a los que les vamos también al Chivas, que dicen que la camiseta tiene aquí reforzado esta parte de la hombrera de la camiseta para poder cargar el bulto de cemento aquí de los trabajadores de la construcción, pero ahora, pues ya, ahí, muy bien. Carolina, ¿cómo vas viendo? ¿Ya estás lista para votar? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo ves este proceso electoral? ¿Verdad que sí? Así. Es que están mostrando el músculo, el Sí. músculo los partidos, buscando refuerzos, Julio. Ajá. Tú ya lo estabas comentando, de hecho vi una entrevista muy interesante con SDP Noticias, con Federico Arriola, de Ajá. los que Andrés Manuel López Obrador habla, los moralmente derrotados, y yo los llamaría ya no así de esa forma. Lo que los llamaría yo más bien, ya no me ayudes, compadre. Ajá. Videos de Felipe Calderón, videos de Claudio X González. Oye, tiene un peinado de príncipe azul, ha de ser por el abolengo. Ceballos, ¿Ya de viste a Ceballos. Naya? Ajá. Ya me andan diciendo que Cedillo. No, de Diego Fernández de Ceballos. De Diego Fernández de Ceballos. Imagínate, seguramente hizo el anuncio fumando un puro. Ajá. Entonces, el problema de estos apoyos de no me ayudes, compadre, es que se impostan en lo que no son, en un tono de hablar que no les corresponde, un conocimiento de la realidad que les es muy distante, y yo no les quiero quitar obviamente ni brillo ni valor a sus carreras. Digo, finalmente, por ejemplo, Claudio González logró lo que parecía imposible. No sé si fue Claudio González o Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Vamos ahí a ponernos en la discusión, pero logró lo que parecía imposible, que era juntar el PRI con el PAN. Parecía imposible. El PRD ni lo incluyo, porque si ya Belauzarán está con el PAN, pues ya ni PRD existe. ¿Quién sabe qué sea eso? La gente que nació en 1980 no conoce eso. No sabe de un partido que fue amarillo. Pero, ¿cómo veo el proceso? Pues así. Lo veo en los últimos gritos desesperados de una elección que sí ha sido la polarización, donde se quiere, por un lado, por el lado de la Cuarta Transformación, decir, sí, han sido 3 años complicados, uno con pandemia, con la economía obviamente dañada, es decir, cuesta mucho trabajo mostrar el brillo o la esperanza de algo que cambió cuando al país no le está yendo mejor. Y por el otro lado están quienes dicen, por ningún motivo Morena puede repetir en la mayoría, y venden el argumento, y es lo único que yo sí quiero insistir, ya lo dije en un tuit, Julio, pero me parece muy importante, usando palabras que para mí son sumamente mentirosas y por ende son muy peligrosas. Hablan de México como una dictadura. ¿De verdad son tan poco cultos? ¿No saben lo que es una dictadura? Hablan de autoritarismos. ¿De verdad no saben lo que es un autoritarismo y pueden hablar tan a la ligera? México, con todas las carencias, Julio, es un país de libertades.
Aquí estamos nosotros hablando, ahí están ellos hablando hasta por los codos, dicen lo que quieren. Ahí vemos a medios que no sabían lo que era el periodismo, estrenándose a lo grande, y yo lo aplaudo, porque es muy importante que la crítica exista, y la crítica en México está a tambor batiente, lo cual es muy bueno. Pero bueno, están con este mensaje que sobre todo pregona pues Calderón, lo vimos también el día de ayer ahí en el parque de Polanco. ¡Ay, Polanco! Mira, un rumbo que sí les es muy conocido. Lo vimos en Polanco, en el parque Lincoln, a Claudio González decir que era, ¿qué decían? O la dictadura o... Democracia o dictadura. Democracia o dictadura. Perdóname, aquí no ha habido un golpe de Estado, no estamos en una dictadura y siguen existiendo las instituciones. Entonces, y además tenemos un presidente electo para 6 años, y los que parece que no son demócratas son los que no quieren que exista por los próximos 3 años. Bueno, muy bien, Carolina, muchas gracias. Disculpa un poquito la distracción en estos segundos, pero es que me estaban avisando de que ya suspendieron la monetización de este programa en YouTube. ¿Quién sabe qué habremos dicho que molesta a pero las... Pero que sido mi músculo, Julio. Claro, a lo mejor fue por eso, a las robotizadas conciencias. No, pero pues bueno. es un músculo que no hay cursos de aeróbics en internet. Claro. Elisa Alanís, ¿cómo vas en este proceso? ¿Cómo lo vas viendo? ¿Qué destacas de ya en esta semana que estamos ya a unos días de ir a las urnas? Julio, a mí sí me preocupan, por supuesto, los candidatos y las candidatas que tenemos, pero más me preocupa pues la ciudadanía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos candidatos, con estas candidatas, con estos partidos políticos, con estos gobiernos que hemos tenido y que actualmente tenemos? Es que yo creo que la situación, realmente estamos viviendo momentos pues complicados en ese sentido, ¿no? Es mucha gente, bueno, familiares de pronto me manda ahí... mi hermanita, oye, ¿por quién voy a votar? Sí, y empieza la discusión de por quién. Es que está el tema, cosa que no sucedió en el 2018, ¿eh? Mucha gente estaba segura, y mucha gente de la que yo conozco quería un cambio. Y hoy, aquellos que votaron por un cambio, aquellos que votaron por Andrés Manuel López Obrador, muchos de ellos y muchas de ellas no están tan seguros, Julio. Y creo que ese es el momento en el que nos estamos encontrando. Lo que pasa es que volteas a ver las opciones o la disposición que es así pequeñitita, y pues tampoco. Entonces, es que es el tema al que nos vamos a enfrentar cada quien en las urnas de la mejor manera. Por una parte, pues un gobierno que está quedando a deber después de estos años de desgaste. Por supuesto, está el tema de la pandemia y eso va a estar presente siempre, pero también están las acciones propias sin pandemia, que ha tomado el propio gobierno, que ha pues traicionado mucho de lo que había prometido en campaña. Sobre todo me refiero al tema, por ejemplo, de las víctimas, al tema de realmente buscar una justicia y una justicia transicional que considere también la reparación del daño, las comisiones de la verdad, en fin, todo este tema del cual lo escuchamos muy claramente en campaña en distintos momentos, en el Museo Memoria y Tolerancia, y que ahora ha dado la espalda, o también muchas de las personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil que han luchado por un mejor México y que hoy son puestos en un mismo saco porque desgraciadamente el presidente generaliza en las conferencias mañaneras y arrasa parejo en contra de personas muy valiosas que, por ejemplo, tuvieron fondos de fideicomisos. Estoy pensando, pues, jovencitos que además votaron por Andrés Manuel, muy entusiastas, y que les quitaron los fondos del cine para hacer cine, en fin, muchas cosas, o las propias organizaciones. Hoy vuelve a mencionar Artículo 19. Entonces, creo que en estas conferencias en donde toma pedazos de verdad, medias verdades y mentiras absolutas y las revuelve y las lanza,
el presidente informa y hace propaganda a la vez, entonces todo es muy confuso e incluye a gente muy valiosa que pues hoy en día dice, ¿por qué nos está haciendo esto o por qué nos incluyen esos sacos? Bueno, y por supuesto el tema de la militarización del país, ¿no? Entonces, estamos en un momento pues de coyuntura muy particular en donde cada quien tendrá que analizar su voto y en donde, pues sí, yo la verdad es que veo y estas alianzas de oposición, pues me parece que nada más suman a Morena, porque son realmente, ¿no? Ver a estos personajes de siempre o a Felipe Calderón como si su secretario de Seguridad no estuviera siendo investigado y no estuviera preso en Estados Unidos por vínculos con el narco, hablando de todos estos temas como si no se hubiera dejado una estela de horror y de sangre a lo largo de todos estos años, como si no hubieran gobernado, Julio. Y es ahí en donde pues yo doy beneficio de la duda a personajes como Claudio X, que de pronto se convierte en el gran opositor y en el gran mencionado por todo mundo y por el propio Andrés Manuel, porque es a quien él coloca de manera como si fuera un gran personaje, ¿no? Pero, por ejemplo, pues este hombre que ha sido empresario y que de pronto decide y abiertamente dedicarse a la política y trata de unir pues estas visiones, creo yo que también traicionando un poco la información que él mismo generó a través de trabajos periodísticos excelentes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por ejemplo, en donde sacó toda la porquería del PRI en el sexenio pasado. En fin, pero más allá de eso, bueno, pues ahí están y están empezando o abiertamente empezando en casos de política, pero los que están ahí, o sea, que no nos venga a decir Felipe Calderón sobre temas de seguridad o de cómo atender a las víctimas, ¿no? Esa es la parte que a mí me parece ya totalmente absurdo de esa oposición que no encuentra el rumbo. Gracias, Elisa. Adriana Buentello, sobre este mismo tema, ¿cómo ves este proceso electoral? ¿Cuáles son tus reflexiones en este inicio del programa de la sección de las mosqueteras? Adriana. Gracias, Julio. Pues yo creo que vemos más la desesperación de un lado que del otro, mientras se van acercando los días para ir a votar. Pues las declinaciones que estamos viendo además me llaman mucho la atención, porque además pues su argumento anti López Obradorista la verdad es que pues no les ha alcanzado. El presidente sigue gozando y su proyecto de buenos niveles de aceptación, y la oposición me parece bastante risible, honestamente, lo que ha estado pasando en los últimos días en cuanto a que la oposición no ha entendido, o sea, no solamente no ha entendido lo que pasó en 2018, sino que en días recientes, pues hicieron, o esta oposición hizo una exhibición de un ridículo colosal que no se explica. Digo, yo aquí, la verdad, honestamente, quiero poner sobre la mesa pues una falta de inteligencia, porque no solo es que no conozcan ese mundito que les es ajeno la vida de la pobreza. No logro explicarme, porque para mí, o para muchos mexicanos, es una cuestión de sentido común, que era una aberración estos artículos como el del Cachas, o como estos artículos tan, notoriamente injerencistas como el del Economist, ¿no? Y además parece que fue dictado tal cual por Enrique Krause. O sea, me parece que ahí están esos tejidos que son muy evidentes para ya un sector no menor de la población. En ese aspecto me parece, la verdad, una estupidez colectiva empresarial. Le regalaron, creo, desde mi punto de vista, la mejor campaña que no ha podido hacer ni el propio Morena. Si bien es cierto que ha perdido muchos adeptos el propio proyecto de la Cuarta Transformación, y coincido plenamente con lo que decía, por ejemplo, Elisa, de que el presidente, la verdad es que ha maltratado por igual a todo tipo de organizaciones, ¿no? A todo tipo de activistas. Creo que ese es uno de los temas más dolorosos en el tema de la sociedad, de la verdadera sociedad civil, porque se llevó de tajo pues entre esas organizaciones como la de Mexicanos contra la Corrupción, que evidentemente hacen manifestaciones y hace trabajo político, pero se llevó también en el camino pues a organizaciones activistas que de alguna manera construyeron o pavimentaron también parte del camino que le hizo llegar a la presidencia al presidente de la República. Pero en ese sentido sí veo que está dando patadas de ahogado, haciendo pataletas de manera muy burda y evidente el empresariado, la derecha, y creo que además lo que me causa también más risa es que hayan nombrado como líder de esta oposición a Claudio X González, cuando quizá quien tiene mayor
por decirlo así, idea en cuanto a la manipulación paternalista del electorado, a lo mejor sea el PRI, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, por su historia, pero que le hayan regalado ese liderazgo, entre comillas, a un personaje como Claudio X González, me parece que hace muy evidente ahora en estos días que son cruciales, cuál es el proyecto y qué es lo que están defendiendo, ¿no? No nada más el neoliberalismo, sino estos privilegios populares, y además cómo nos ven a los trabajadores. Esa es la parte que me parece súper impresionante y que parece que no reparan o no se han dado cuenta de cómo se están manejando. Así que, Julio, esa es como mi impresión, sobre todo de los últimos días. Bien, gracias, Adriana. Carolina, voy a plantear una especie de mapa y te pido que sobre ello nos des tu punto de vista. Pareciera que el mayor encono contra las políticas de López Obrador y los candidatos de Morena está ubicado en la élite socioeconómica y empresarial, en la parte superior de la clase media y geográficamente en una parte del norte del país. ¿Crees que se debe a que les han restringido ciertos privilegios y por eso hay mucho enojo e indignación? ¿O crees que el proceso de crecimiento económico que ellos quieren lo sienten obstruido por un gobierno que dedica buena parte de sus recursos a satisfacer necesidades de la amplia capa popular a la que se está dirigiendo con subsidios y con apoyos asistenciales? Julio, sin duda, en realidad sí, cuando ves geográficamente el proceso electoral, las elecciones locales, mira, Nuevo León, ¿quiénes están arriba? Está quizás Movimiento Ciudadano. Sí, lo que son las cosas. PRI, en una nueva encuesta del Financiero, nada más que yo siento que ahí ha metido mucho dinero para sus encuestas el PRI, pero bueno, habrá que ver. Pero bueno, ni siquiera como segunda fuerza figura Morena sería la tercera, sino es que la cuarta, y la arrasaban con todo y sus quesos y sus moches, termina por encima, habrá que ver. Luego volteas a ver en el norte, Sonora, si gana va a ser por un pelito de Durazo, y estás hablando de alguien que estuvo durante 3 años como secretario de Seguridad, ahora claro, sin dar ningún resultado, y haciendo la Guardia Nacional, como dice Elisa Alanís, que yo creo que al menos es una promesa que no estaba incluida en las propuestas de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, porque hasta donde entendíamos eran no balazos, y no nuevos cascos de la Guardia Nacional. ¿Qué otro proceso hay en el norte? Tamaulipas. ¡Ay, Chihuahua también está muy, muy cerrada y posiblemente se la lleve Maru Campos, y ahí tienes declinaciones interesantes a favor de la candidata panista, pero no corralista, porque acuérdate que Corral le metió el pie hasta donde pudo, por debajo de la lengua, tocó todo por apoyar a Gustavo Madero. Y cuando te vas hacia el sur, bueno, pues fíjate, está competitiva Laida Sansores todavía ante Eliseo Fernández, quizás sí se la lleva, ya estoy hasta confundida de estados. ¿Qué más hay en el sur? Que son 15, oigan. Bueno, Baja California sí se la va a llevar Morena, yo creo. Y ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, la frontera, el impuesto, que yo creo que fue algo muy interesante para las personas en la frontera. Pero bueno, tú me preguntabas sobre si la élite está disgusta con las políticas económicas. Y la clase media, la parte superior de la clase media. Mira, el bolsillo del mexicano no se ha visto favorecido hasta ahora con las políticas económicas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de hecho, si ha sido golpeado algún bolsillo en particular, es de quienes trabajan, ganan un sueldo e intentan sacar la vida adelante. Para ellos, durante la pandemia, son los que bajaron las cortinas de los negocios. Hoy el PIB, hoy el INEGI dio a conocer que casi cerca de 2 millones de empresas de nuestro país, la mayoría pequeñas y medianas, sufrieron cierres temporales o cierres completos, o tuvieron que reasignar su forma de trabajar
en el 2020, así de grave es la situación. Es decir, la pandemia le golpeó severísimamente a los bolsillos, y luego cuando piensas en los muy grandes empresarios, pues el primer golpe de fuerza o de mano que dio Andrés Manuel López Obrador fue con lo del aeropuerto, ustedes recordarán, y que ahí en los trascendidos y en todas las columnas que se escribieron y que derramaron tinta, pues fue un mensaje a todos los Claudios X González, papás, porque ahí, por ejemplo, Elisa, decías tú, el empresario Claudio X González. Claudio Chico no es empresario, siempre se ha dedicado más bien a las fundaciones. El que era el empresario o coyote muy conocido, quizás era su papá desde el salinismo, y en Kimberly, pues. Pero ese fue el primer golpe de timón. Entonces, sí, a esa élite económica no le está gustando López Obrador, no les gusta el Tren Maya, no les gustan las refinerías, no les gustan los no contratos y no les gusta no estar en la primera línea de las grandes obras y de un gasto inmenso que hiciera el gobierno. Finalmente, este gobierno, al que se le critica muchísimo la austeridad, pues es un gobierno que no ha gastado, cuando durante muchos sexenios los priistas y los panistas, pues el motor económico sí fue el gobierno con unos contratos, Julios, que te vas para atrás. Y este gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Restringir el gasto. Yo he escuchado ahí algunas expresiones que hasta les dicen franciscano, ¿no? Porque no suelta la llave. Quizás esté soltando el dinero en todas estas ayudas a los programas sociales para los jóvenes becarios, para los adultos mayores, pero son dirigidos en pequeñas medidas y no a estos grandes, y no ha abierto la llave enorme para contratos. Y yo nada más si quisiera ahí hacer una anotación bien interesante pensando en el Economist. El Economist habla del enorme populismo de este gobierno, que sería lo que espante profundamente a los grandes capitales y a los grandes empresarios. Yo no quiero hacer de ninguna manera una defensa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que en lo económico ha dejado mucho que desear, pero lo que sí es una realidad, y no se nos puede olvidar, y ojalá The Economist, que es una revista seria, al menos lo observara, es ¿qué definen como populista? Sería interesante saber qué es lo que definen populista, porque generalmente populista es un gobierno que gasta mucho y que gasta mal. Cuando tú ves el nivel de endeudamiento de México, caray, como diría la del anuncio, caray, pues no se ha endeudado en medio de una crisis. Y cuando ves el tipo de cambio dices, caray, no se ha depreciado. ¿Cómo? Pues porque no ha gastado. Y cuando ves otras cifras como la inflación dices, caray, pues se ha aumentado un poco, pero no como en otros países. Entonces, para ser populista, es sumamente conservador el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y si ya te pones estricto y ves cómo agarró la economía en términos del PIB, pues el numerote de PIB, Peña Nieto, lo que valía la economía en dólares cuando la agarra Peña Nieto, y lo que valía la economía en términos de dólares, es la única cifra que importa, en términos de dólares. Peña Nieto empezó en 13, terminó en 18, y ves el PIB todo amarrado, le dio una contracción como del 20%, mi querido. Sí. Y cuando mides en dólares, la economía de López Obrador, con todo y pandemia, pues resulta que si la agarró a $21, y ahorita ves que anda en 19 y pasados, ya casi 20, caray, diría como dice la caray, Carolina. Caray, como la del anuncio. Sí, pues vamos a no ha retraído la economía en términos de dólares, como parece que se quejan los grandes capitales. De hecho, va mejor que con Peña. Ándale. De crecimiento en términos de dólares. Gracias, Carolina. Elisa, ¿qué opinas de esa dicotomía que están planteando? ¿Dictadura o democracia? ¿Crees que hay sustento para postular o presentar electoralmente un planteamiento así como el que están haciendo actualmente, Elisa? Sí, yo creo que hablar de dictadura es precipitado.
¿no? Hablar de gobierno autócrata, pero lo que pasa es que también Andrés Manuel ha tomado algunas decisiones en donde se prenden los focos rojos. Entonces, bueno, ¿qué sabemos de Andrés Manuel? Que es, dicho por cercanísimos de Andrés Manuel que me lo han dicho, un necio. Muy necio y que no escucha a mucha gente, o sea, que él hace lo que él quiere, ¿no? O sea, en ese sentido es así, manita dura, incluso con sus colaboradores y con la gente, no atiende y él lo suyo. El tema de las autocracias y de las dictaduras tiene mucho que ver con planteamientos en donde se diluyen, por ejemplo, las líneas de los poderes de la Unión, por ejemplo, en donde se diluyen los contrapesos, en donde se crean este poder concentrado en el máximo poder, que en nuestro país es el presidente. México se ha caracterizado por ser un estado presidencialista, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que por ahí viene el tema de estar mencionando la posible rumbo hacia un gobierno autócrata o, en el peor de los casos, peorísimo, dictadura. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver y se mete también el ingrediente, por supuesto, de Guardia Nacional, el cómo han brincado y han violado la Constitución abiertamente, ¿no? Andrés Manuel quiso impulsar a los militares, para eso transformaron e hicieron todo el tema de la Guardia Nacional, pero están ya faltando a la propia palabra y a los propios convenios y a lo dicho en la propia Constitución. Es decir, están violando abiertamente lo que se dicen proteger. Por ejemplo, tendrían que haber ya estado evaluados los miembros de la Guardia Nacional, ya se venció el plazo y no fue así, tiene una fecha límite, este querer simular de que no hay militares o que es un cuerpo civil, como lo dice la Constitución, y no es así. Y vamos a ver los plazos, porque el plazo se le va a vencer a Andrés Manuel López Obrador antes de que concluya su sexenio, para que se supone tener ya fortalecido todo un sistema civil integrado para la seguridad pública en nuestro país y no con los militares. Entonces, yo creo que esos son los focos rojos que van prendiendo, y también sus vínculos, por supuesto, con los poderes fácticos, ¿no? Que no se han combatido como pues como se realizan en las democracias, ¿no? Entonces, creo yo que esos son los temas que están generando que se ocupen estas palabras de manera tan cotidiana y tan alejadas y sacadas de contexto, ¿no? Yo en algún momento critiqué mucho un artículo de Enrique Krause, antes de que fuera famosísimo opositor de Andrés Manuel, antes de que llegara Andrés Manuel al poder, cuando era candidato, porque creo que utilizan conceptos que son del siglo pasado, Julio. Bueno, Krause y el propio Andrés Manuel están en estos conceptos del siglo pasado que ya no explican nuestra realidad, ¿no? Intervencionismo de la no sé qué. Oye, a ver, en un mundo globalizado, donde se han firmado tratados internacionales, en donde hay acuerdos importantísimos, en donde se reformó el artículo primero con estos conceptos de convencionalidad, en donde por supuesto que hay temas en donde participamos y debemos participar independientemente de los límites de cada estado. O sea, hay ya temas muy, muy concretos en los que se ha avanzado, Julio, y nos llevan a estas ideas así de tan sencillas, pero a la vez que se quedan tan cortas, ¿no? Incluso estos discursos de neoliberalismo, o sea, así como usan dictaduras unos, otros usan neoliberalismos, y yo creo que necesitamos replantear tantos conceptos a una realidad muy particular como la nuestra, como la mexicana. Gracias, Elisa. Adriana Buentello, ¿en dónde estamos entrampados? ¿Cuáles son los límites o las contradicciones de nuestra vida política actual? Dice Elisa
unos con la propuesta de que estamos en una dictadura, otros con el discurso constante contra los conservadores, los conservas, los reaccionarios, en fin. ¿Cómo ves esas contradicciones y ese discurso en este tramo final electoral? Adriana, por favor. Julio, yo veo que yo creo que desde que inició este sexenio había pues expectativas pues muy altas. Yo creo que para la mayoría de los que votaron por el proyecto del presidente, creo que lamentablemente no se han cumplido esas expectativas plenamente. Hay muchos factores que no necesariamente son responsabilidad directa de él. Sin embargo, sí hay muchas cosas, tanto en la propia actitud del presidente, que como bien decía Elisa, la verdad es que es una característica, la necedad del presidente, de López Obrador. Desde hace muchos años conocemos esa característica, pues para los que hemos seguido, digamos, su carrera política desde hace varios años, su paso también por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, sí hay muchos errores en esta administración y que lamentablemente, pues también, como decían, el presidente no es fácil que escuche, pero peor aún, o sea, la gente que está a su alrededor, pues lo alaba o lo idolatra o de alguna manera no le permite tampoco tener un panorama pues más amplio. O sea, vemos una especie de, pues no sé si llamarle tapadera, pero a muchos problemas que incluso a la mañanera los propios reporteros, y de pronto el presidente se saca así como de no me comentaron de esa información, cuando se refiere a algunos temas en particular, de los cuales ya tendría que el presidente estar informado, porque conocemos que tiene una gran información el presidente. Sin embargo, es completamente absurdo llamar una dictadura. Es evidente que el presidente está buscando combatir muchos de los poderes, incluso creo que muchos hemos sido críticos de cómo ha utilizado o cómo ha maquinado una especie de sistema propagandístico para no tener que depender de los propios medios de comunicación tradicionales, que para su proyecto es un acierto, porque tiene un impulso muy fuerte, pues tanto la mañanera como, bueno, en los medios públicos, pero también medios que incluyen propios youtubers, hay como sistemas o grupos o redes que tienen o que ha tejido, pero muchos hemos sido críticos de esto porque ha ido un poco en detrimento del verdadero periodismo, y hablo de periodismo o de periodistas independientes, no de los medios tradicionales. Entonces, en ese sentido sí me parece que no es el mejor rasgo, digamos, democrático el que tenga este sistema, pero también con el entendido de que está combatiendo intereses mucho más grandes de lo que yo creo que muchos pensábamos. En estos últimos días, las alianzas que hemos estado viendo, y además lo que me llama la atención es el tejido que logró hacer, por ejemplo, intelectuales como Enrique Krause y como Héctor Aguilar Camín, hasta dónde permean esa red o ese tejido de intelectuales, qué peso es el que todavía tienen, que evidentemente están coludidos con empresarios en diferentes niveles. Algo que hemos visto y que yo, como les he llegado a comentar aquí en estos espacios, habiendo trabajado en Mexicanos contra la Corrupción, me empecé a dar cuenta también de esta red que empiezan a tejer, como los medios de comunicación ya no tienen el mismo peso que tenían antes, porque las redes sociales o las benditas redes sociales permean una realidad alterna, ¿no? Que muchas veces puede ser, digamos, periodística o no, pero eso ya es otra cosa muy debatible. Pero estas redes que tejieron alrededor de organizaciones que incluso en algunas de ellas sabemos que pues, había funcionarios involucrados como Genaro García Luna, por ejemplo, o gente muy relacionada a Carlos Salinas de Gortari. La parte interesante es que si nos vamos a los consejos editoriales de estas empresas, organizaciones, por ejemplo, en este sexenio, lo acaba de sacar Álvaro Delgado en Sin embargo, pero esta de Signos Vitales, que supuestamente revela cuántas mentiras dice el presidente, pues tiene al mismo consejo editorial o al mismo consejo que muchas otras organizaciones que son prácticamente satélites de estos intereses que encabeza Claudio X González. Así que esta es la parte que a mí me parece muy interesante en cuanto a que se han evidenciado. El presidente sí ha puesto en el foco sobre una, lamentablemente se lleva pues entre las patas a otras organizaciones que realmente sí han luchado por los derechos humanos, pero
lo interesante es saber cómo se han colgado de la organización, digamos, o de hacerse llamar sociedad civil para poder golpear, pues, un gobierno que, pues, si a lo mejor tenemos dudas si es de izquierda o no, pues definitivamente no está defendiendo los mismos intereses que de las anteriores administraciones, Julio. Gracias, Adriana. Carolina Rocha, dos cosas. Una, si consideras que en las próximas elecciones Morena va a tener la mayoría de los triunfos en una proporción que pues obviamente nos es difícil calibrar en estos momentos, pero uno, si crees que Morena va a mantener la mayoría de los triunfos en las próximas elecciones, y segundo, si crees que ello va a llevar al presidente López Obrador a impulsar medidas más radicales o más profundas de izquierda. Híjole, fíjate, qué dura pregunta, porque estamos perdidos y digo perdidos, ya lo decía Elisa, que es algo bien interesante. Están aquí las dos fuerzas que están estirándose y arrancándose el país, es mío, no es tuyo, yo lo transformo, no, yo lo regreso. Estas dos fuerzas en medio del ciudadano, y honestamente va a salir perdiendo el ciudadano, eso sí no lo quiero dejar de decir, porque la oposición está espantosa, pero Dios mío, Morena como que no vende piñas, no vendes piñas, compadre, como dicen. Una vez dicho esto y aclarado esto, estamos extraviados en las encuestas porque han salido muchísimas, yo no sé si a ustedes les han llegado por WhatsApp, hasta unas que ni les interesaban, que no pidieron, de alcaldes, de no sé qué tanto, sí. Y es una confusión brutal. De pronto hay unas que dicen que en Zacatecas no va a ganar Monreal, sino que va a ganar Claudia Anaya. A mí me preguntas, yo te diría, bueno, es lo único que yo tengo, pues diría, no, esa sí se la va a llevar Monreal. También te podría decir, sí, Nuevo León ya la perdió Morena. Sinaloa, yo creo que Morena, con mi tío Rocha, que no es mi tío, pues ojalá, oye, tiene unas camionetotas que la republicana. No, me refiero por si hay herencia, solo por la herencia. Rubén Rocha Moya. Yo no lo conocía por nada, excepto por esa conferencia matutina en la que se pellizcó Tú vete deslindando, Carito. Bueno, pues eso, cerradas. Hay muchas que sí están cerradas. Yo creo que está cerrada Durango. No, Durango no. ¿Por qué me fui a Durango? Por Durazo, porque pensé en Durazo, hombre. Sonora está muy cerrada, donde hubo un candidato, Burs, que declinó. Esa está muy, muy cerrada, y yo no creo que ellos veían ese escenario venir. Han salido encuestas que dicen que Michoacán está cerrado. Yo tengo mis dudas, pero pues no me hagan caso. Quién sabe. Guerrero ya andaban diciendo que está cerrado, eso sí ya está como de carcajada. No está cerrado. Ahora, creo que no es como Morena creía que iba a tener, que iba a tener esta contienda. Es decir, ¿qué termómetro estoy leyendo? No el de las encuestas, porque sí creo que la encuesta es de quien la paga, y luego en los medios que cada vez están más radicalizados, ¿no? Pero nada más hay que ver el humor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, él ataca mucho, como muy bien dice Elisa, y entonces distribuye y no sé qué, pero ha estado muy molesto. Ha estado como que parece que no tiene la mayoría a nivel estados que él buscaba, y eso le ha afectado profundamente en la mayoría legislativa que quería construir, y que sus asesores, estoy hablando de Julio Scherer, estoy hablando del otro michoacano, de Lázaro Cárdenas, que le dijeron que ellos iban a poder traer. Sí han metido las manos en las elecciones, lo ves claramente con la UIF. Eso los hace no ser muy distintos a los priistas y panistas, hay que aclararlo, cada vez que uno ve los tweets de Santiago Nieto, las investigaciones de Santiago Nieto y demás, dices, ay Dios mío, la UIF está metidísima en el asunto electoral, qué bárbaros. Y López Obrador no está nada contento, porque
el nivel de derrota que puede llevarse Morena en Nuevo León afecta directamente la suma de candidatos en la Cámara de Diputados que ellos necesitaban para hacer una mayoría absoluta, que eso es lo que le tiraban. ¿Va a ser primera fuerza en el Congreso Morena? Sí, pero eso no era lo importante para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Era cómo construía una mayoría aplastante en la cual ni siquiera requiriera de convencer a otros partidos. Y en ese sentido no la tiene clara. Claro. Puede fluctuar, ahí dicen que de 33, 32% hasta 38%. Ojo, 38 es lo que tuvo solo en 2018. ¿Le van a apoyar el coche? Sí. ¿Descarrilaron el coche? Pues quizás no. Pero López Obrador no se ve contento y yo creo que tiene que ver con que algunos estados que él sentía iban a ayudarle a construir la mayoría legislativa, pues no se han consolidado. Gracias, Carolina. Elisa, en consonancia con lo que plantea Carolina, ¿crees que el futuro, los próximos 3 años, el proyecto del presidente López Obrador a través de Morena va a estar sujeto a las tradicionales negociaciones, chantajes, arreglos con los llamados partidos bisagra que terminarán modificando, condicionando, atemperando los proyectos originales del presidente López Obrador? ¿O crees que lo que vaya a proponer López Obrador lo va a poder sacar casi sea como sea con esa hipotética mayoría simple de Morena más los porcentajes de sus aliados en las cámaras? Yo veo más realista el primer escenario, Julio. A lo mejor hace algunos años, con la fuerza que llegó el presidente, hubiéramos pensado que en esta elección iba a tener esa holgura para poder tener la mayoría y no necesitar de más. Pero mira, ya cuando empiezan a rescatar a partidos políticos, es que ya ahora veo a todos como bisagra, Julio. O sea, ya todos son bisagra. Pero además, fíjate, ¿qué es lo que le convenía a Morena? Rescatar al PES, ¿no? Bueno, su aliado ahí evangélico. Lo rescató. Sí, lo rescató. Rescatar a la maestra Elvester, a redes sociales progresistas. Rescatar a Pedro Aces, al líder sindical, ¿no? A Fuerza por México. Esto es lo que pues, claramente conviene a Morena. Y el INE había dicho que no, y lo rescató el Tribunal Electoral. Rescataron a los partidos que le convenía a Morena. Ahora estos partidos ¿van a lograr el registro, Julio? Pues si no pueden ni con los candidatos, hombre, ya están ahí declinadero y prestándose unos a otros para ver cómo sobreviven. Pero ¿qué tal el dinero? ¿Qué tal las prerrogativas? Ya la tienen. Entonces, todos estos partidos que iban a servir un poco como en el viejo PRI, ¿no? Con los chiquipartiditos de oposición que se van sumando. Entonces, la van a tener muy difícil. Incluso, yo creo que PRD y PT, bueno, es que de veras, ya todos son chiquitillos. ¿Y los grandes partidos cuáles son, Julio? El PRI. El PRI, que igual con la cola que traen, que le puede pisar Morena, pues vemos cómo de pronto votan y han votado ahora en la legislatura pasada, claro. Que dicen que son muy oposición y a la hora de la hora, mira, calladitos y obedientitos, porque Santiago Nieto les tiene que exprimir. O quien sea, ¿no? O sea, ya ves ahorita lo de Alito Moreno, que le están sacando todas las cuentas y todo. En la jornada, ¿verdad? Sí, la jornada sacó lo de Alito Moreno, pero eso es otra cosa bien interesante que yo creo que no podemos calificar a todos los medios así también generalizando. Hay unas curiosidades increíbles porque el propio gobierno tiene esas contradicciones y la oposición. Están todos metidos en lo mismo, Julio. Entonces de pronto vemos a las propiedades de Alito, pero también salen las propiedades de Durazo y luego estos sí son como los nopales, ¿eh? ¿Qué cantidad de propiedades tienen los políticos? ¿Qué cosa? ¿Cómo cuántas propiedades tienes tú, Julio? Un montón, por eso me voy a lanzar de candidato.
Oye, por eso yo quería ser heredera de Rubén Rocha, denme chance. Sí. Oye. Con la camioneta, dices. no, Carito. Mira, muy probablemente va a ganar, sin duda, Sinaloa, pero deja que pierda fuerza Morena, que pase el sexenio. Van a salir tú vete deslindando de ese Rocha, porque nada bueno va a traer, vas a ver. Pero bueno, oye, pero lo cierto es que hablando de eso, a lo que voy es que cuando hablabas de la clase alta, la media alta, dije, pues es que Andrés Manuel debe estar rodeado de la clase alta, su propio gabinete, o sea, nosotros no tenemos las propiedades y el dinero y la nota que tienen ahí sus secretarios de Estado, Julio, su consejero de la presidencia, su consejero jurídico, no, o sea, hay muchos matices que podemos estar platicando, pero a lo que voy ahorita y regreso al punto de si va a tener estas mayorías, yo lo que creo es que Morena debe retomar y rescatar la agenda de izquierda que está abandonada y que comentamos aquí que en el Congreso, no con sus impresentables candidatos, Movimiento Ciudadano retomó en la agenda. Entonces yo creo que va a ser muy importante para Morena el retomar el rumbo de la agenda de izquierda, pero no en el bla, 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 y los quiero y el pueblo y los cuido, no, en los hechos, iniciativas, aprobación, porque nos dicen una cosa y hacen otra, Julio, no se vale. Gracias, Elisa. Adriana Buentello, pues a fin de cuentas ya el próximo domingo el voto depositado significará continuidad más o menos cómoda u holgada, como lo dijo en alguna parte Elisa, del proyecto de la 4T, o bien el freno y el condicionamiento de ese futuro obradorista. Ya sé que no tenemos bola de cristal para adivinar, Adriana, pero ¿qué piensas de esos dos planteamientos y qué crees que suceda? Casi pensando en el 7 de junio, ¿cómo amaneceremos en términos mediáticos, políticos y de ánimo social, Adriana? Julio, en términos prácticos y pragmáticos, me parece que pues va a mantener la mayoría. La capacidad de negociación con algunos partidos con poca ética, como el Partido Revolucionario Institucional, bueno, es ampliamente conocida, así que, pues, evidentemente, me parece que ahí habrá a lo mejor un crecimiento del Partido Verde Ecologista que a lo mejor no era tan esperado. Creo que en ese sentido no va a haber tanto problema, más bien vería justamente, como dices, Julio, al día después de las elecciones, pues más bien qué va a pasar, por ejemplo, con la oposición o con toda esta mezcla, pues no sé cómo llamarlo, esta mezcolanza extraña. Por una parte, sería en el caso de Morena, en el caso del gobierno, del proyecto del gobierno del presidente López Obrador, sería interesante saber cuántas Lili Téllez nos van a salir, ¿no?, en este proceso, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, pues falta ver si no gana un narcogobierno, ¿no? No se da un narcogobierno, que creo que esa sería la parte más preocupante por toda la cuestión de violencia política que estamos viendo en el país, y que ya hay varios focos y ya hay varias alertas que han dado tanto la Secretaría de Gobernación como el propio Instituto Nacional Electoral. Y por el otro, en el caso de esta oposición, de esta extraña mezcolanza que pues no tiene ningún tipo de sustancia y que más bien es como pues la basura o de lo que se desechó, lo que desechó la gente o la sociedad en 2018, que no sé qué se pretende hacer con eso, pero evidentemente hay intereses económicos, hay intereses políticos de poder, pues falta ver cuánto duran esas alianzas en esta oposición y cuánto y cómo se van a pelear lo mucho o poco que ganan, ¿no? Esa es la parte que a mí me parecería interesante ver más allá de estas elecciones, pero por el otro, la parte que sí creo que resulta preocupante en estos días previos, y si hay que mencionarlo, son los focos de violencia. La violencia creo que no es poca cosa y creo que se le ha dado poca importancia
Yo sé que pues para los que son simpatizantes del presidente y que han seguido de cerca todo lo que señala el presidente, consideran que pues estos son temas que la prensa magnifica mucho, sin embargo no, y sin embargo son temas que están sucediendo y que esta violencia política no debería estar sucediendo. Y aquí sí quisiera comentar algo que me parece pertinente, porque no ha tenido una continuidad el proyecto de la Cuarta Transformación en la cuestión de seguridad. Es decir, la verdad es que Alfonso Durazo dejó botado el changarro. O sea, ese es por una cuestión o por una aspiración personal, y esa es la parte que me parece más grave en este contexto previo, sin, digamos, denostar políticamente al candidato, pero en la parte de seguridad, sin echarle la culpa ni a uno ni a otro, digamos, al 100%, pero sí me parece muy lamentable que no se le haya podido dar continuidad a un proyecto de seguridad a estas alturas, con un país como nos lo dejaron, ¿no? Como lo dejaron otros expresidentes. Entiendo que el presidente López Obrador digamos, recuerde todo lo que se vivió en sexenios pasados. Sin embargo, el que no se le haya dado continuidad y no se han dado resultados desde el inicio en esta materia sí me parece muy delicado, pues ya de cara pues a unos días ya de las elecciones, Julio. Gracias, Adriana. Son las 2:55 p.m, ya estamos obviamente en la parte final de esta mesa de las mosqueteras, así es que les pido, podemos ir cerrando con la idea de qué va a pasar el 7 de junio. El 7 de junio y la semana y los días posteriores. Carolina, ¿qué piensas que puede pasar el 7 de junio? ¿Cómo vamos a amanecer? ¿Venturosos porque la democracia triunfó, o lleno de objeciones, o con una continuidad de este proceso de tanto encono que hemos tenido en los meses recientes, Carolina? Pues si la historia se repite como siempre en México, el 7 de junio nos vamos a despertar como todos los días. Los mexicanos en una vida complicada de salir a trabajar, y los políticos encantados de tener un cargo, y los que no van a tener un cargo nuevo, que van a ser la amplísima mayoría de candidatos, felices porque vivieron de nuestros impuestos, bailaron con nuestros impuestos. Perdónenme la expresión, va a parecer que estoy enojada, pero no estoy enojada. Pero tragaron porque hicieron rutas gastronómicas con nuestros impuestos, bailaron como si no hubiera mañana en TikToks absurdos con nuestros impuestos. Eso es lo que va a ocurrir. Los políticos siempre de un lado y los mexicanos, la mayoría de otro lado. Espero no equivocarme, pero la esperanza para mí es cada vez un bien más lujoso, y lo siento, más caro que un diamante. Ya olvídate un diamante cristalino, no, hombre, un diamante rosa, azul. ¿Cuál es el más cotizado? Porque por ahí anda la esperanza en nuestro país, caray. Cada vez es más difícil creer en los políticos, y si cada vez es más difícil creer en los políticos porque no cumplen sus promesas, porque nos decepcionan, porque hemos hecho esfuerzos brutales la sociedad por ir y volcarnos en las urnas, pues la desesperanza es lo más grave que le puede ocurrir a una sociedad, y ahí andamos en un paso muy cerquita. Y la otra cara de la moneda, nada más para concluir, es repetir lo que dice Adriana, porque es importantísimo. También vivimos, aparte del proceso electoral más ridículo y costoso que hemos tenido, y me refiero a ridículo porque de veras son tiktokeros, va a tener que ser sujeto de estudio. Tendríamos que ver que no sigamos siendo nosotros quienes financiemos la libertad, la diversión y la fiesta y borracherota de los candidatos a cuesta de nosotros. La otra cara de esta elección ha sido la violencia, el número de candidatos asesinados, violentados, agredidos, y eso es lo que podemos ver, es decir, porque no hubo un acuerdo. Seguramente, como ya también anticipaba Adriana, vamos a tener, y no estoy pensando en los gobernadores o en casos muy, muy hablados como el de San Luis Potosí, no, en pequeños localidades, alcaldías, municipios, donde no tuvo que haber violencia porque el crimen organizado decidió de antemano, y eso es lo que está
tremendo y es gravísimo, y que a mí me hace sentir que el 7 de junio lo único que va a ocurrir es que yo voy a decir, ay, bueno, voy a descansar un poco en términos de trabajo, pero no sé si el país y los ciudadanos, los mexicanos, vamos a sentirnos mejor y vamos a descansar más. Gracias, Carolina. Elisa, ¿qué piensas? ¿Cómo crees que va a estar el país el 7 de junio y los días inmediatos? El día después del inicio de un año muy interesante, yo creo que va a ser de los años más intensos del sexenio, que si estos han sido intensos, como dicen por ahí, hold my beer. Este año yo creo que va a ser muy, muy intenso, va a ser el inicio de esta etapa. Por supuesto va a haber impugnaciones y van a decir que hubo fraudes y que, en fin, pero ya sabemos que viene también una reforma ahí fuerte en el tema electoral. Vamos a ver cómo se van acomodando todas las piezas, pero el gran reto, coincido, es el tema de la seguridad, de la violencia, de la tragedia que ya invade el corazón de las familias en México, ¿no? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar narrando, reporteando, informando, consignando los asesinatos, las desapariciones, las ejecuciones, las torturas? Yo creo que este va a ser un tema central, Julio, y yo ahí sí veo también que es importantísimo pensar en los mecanismos internacionales que apoyaron en su momento, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa. Yo sí creo que tenemos que estar volteando a ver, porque si no, ¿qué es lo único que va a pasar? Vamos a seguir en esta tragedia así que envuelve a nuestro México, Julio, y lo único que va a pasar es que después, pasando los años, nos vamos a enterar, gracias a investigaciones en Estados Unidos, que resultó que el fiscal perengano o el gobernador sutano eran del narco. Pues sí, hoy en día ya hay candidatos buscados por la DEA, Julio, ¿no? Y hoy en día hay cuotas, y hoy en día hay estados en donde el crimen organizado azota regiones enteras, ¿no? Y sabemos también que hay candidatos que están muy, muy vinculados o señalados desde hace años por eso, y de todos los partidos, incluyendo al del gobierno. Y pues bueno, si han sido asesinados tantos y tantas candidatas, si ha sido el proceso electoral más violento en la historia de un país violento y violentado durante décadas, otra de las preguntas, independientemente del drama humano, es, ¿y entonces quiénes van a llegar si mataron a los que no querían que llegaran? Con eso me quedo. Elisa, pues gracias. Adriana, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo vamos a estar el 7 de junio después de las elecciones, en ese día inmediato y los subsecuentes? ¿Cómo crees que van a estar las cosas? Por un lado, coincido con Caro. Creo que deberíamos exigir que nos paguen el terapeuta por la salud mental afectada con estas campañas tan horribles. Por el otro lado, bueno, también coincido con Elisa que, bueno, vamos a amanecer no solamente más polarizados, va a haber en redes un ambiente insoportable, o más que ahora. Yo creo que hasta por salud mental va a haber nosotros que en general, o los que tenemos cierta presencia, cierta actividad, más bien, o sea, porque creo que todos nos volcamos, siempre amanecemos con en un mood o activista o linchador, ¿no? Es prácticamente como el mood en el que se mueve uno en las redes sociales, particularmente en Twitter. Obviamente van a haber muchas demandas o muchos recursos, impugnaciones por fraudes. Vamos a tener una cantidad inmensa de evidencia, de videos, de que se hicieron, de que si el acarreo, todo lo que pues, el presidente pidió que ya no se hiciera. Bueno, es obvio que sobre todo en lugares, en localidades pequeñas, pues los cacicazgos y todas estas actividades de fraude electoral pues persisten en muchas formas, ¿no? Entonces creo que eso va a persistir, pero hay otro tema que me parece que casi no se ha tocado en los medios, sobre todo yo lo veo en los medios tradicionales, no se toca porque justamente son los medios tradicionales los que reciben el dinero muchas veces por debajo del agua de candidatos para entrevistas o para notas a modo. Entonces, lo que estoy viendo, por ejemplo, de gente cercana es que
se les prometieron pagos para gente que llevaba la comunicación de candidatos de alguna manera menores y no se cumplieron con esos pagos. Entonces, eso no es solamente en un caso, o sea, eso ya es a gran escala, está sucediendo en todos los partidos, pero son recursos que no están siendo fiscalizados porque se dan en efectivo. Entonces, la parte que me parece en unas elecciones del tamaño como las que estamos viviendo, me parece que debe haber una forma en la que se pueda fiscalizar la entrada y el uso de este tipo de recursos que, como lo hemos visto ya, entre comillas, documentado, porque no se le ha dado todavía un seguimiento, o sea, sabemos que hay denuncias interpuestas en el caso, por ejemplo, de Samuel García, de cierto tipo de recursos, etcétera, pero sí creo que debemos de poner el foco sobre este tipo de recursos que, pues, parece que todavía el Instituto Nacional Electoral no tiene facultades para darle seguimiento. Bien, pues muchas gracias. Son las 3:04 p.m, de verdad que hemos cumplido puntualmente con la hora de la Mesa de las Mosqueteras. Caro, ya nos vamos, pero la próxima vez que nos veamos, el próximo lunes, estaremos ya con los resultados y con, pues ya con las decisiones tomadas. Tu última reflexión sobre este tema antes de que lleguemos a las elecciones. ¿Invitas, exhortas a algo a quienes nos escuchan? ¿Qué planteas, Carolina? Ay, Dios mío, no voy a tener la cara de felicidad que tengo del Cruz Azul, te lo aseguro. Y dos, y rapidísimo para no abusar del tiempo, es el voto es una decisión personal y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo también propio de ver quiénes son nuestros candidatos, quién va a estar en nuestra boleta en cada uno de los casos. No es como que te pones una camiseta, como yo en el Cruz Azul. Tienes que distinguir, vamos a votar por legisladores locales, en algunos casos por gobernador y en otros por alcaldes. Veamos a cada uno de ellos porque va a ser la consecuencia que vamos a sufrir todo el tiempo. Entonces, que al menos la consecuencia que sufrimos sea la que elegimos y no la que nos impusieron. Digo, castigo va a ser, pero que sea el que uno se impuso así mismo. Gracias, Carolina. Tu reflexión antes de ir a las urnas el próximo domingo y antes de que nos veamos ya con resultados concretos. Elisa, por favor. A votar y a votar. Eso sí, ¿no? Si quieren por A, por B, por C, anular, voto útil, por el que ustedes creen o la que ustedes creen, aunque saben que no va arriba en las encuestas, lo que ustedes quieran, pero votar, ir, asistir. Yo sí creo que también, pues hagámonos responsables de la parte que nos corresponde, ¿no? Y en México hemos logrado pues transiciones democráticas, pacíficas, así, por medio del voto. Sigue siendo pues nuestra herramienta para poder expresarnos. Hagámoslo. Y yo creo que hay muchísimas cosas que perfeccionar, por supuesto, de nuestro sistema democrático, electoral, pero también es cierto que México ha sido referencia internacional en muchas cosas, sobre todo en los procesos administrativos, en la manera de ya realizar las jornadas y demás. Por supuesto que las mapacherías y todo lo que hacen los partidos, lo sabemos, ¿no? Hoy también lo recordaba Andrés Manuel, porque pues son prácticas de estos partidos que yo creo que son los que tenemos que tener en la mira. Y es la gran reforma pendiente que nos queda, la de los partidos, para ya poder tener mejores opciones, porque pues sí está la caballada, como decían por ahí, Julio, pero hay que salir a votar, y ahora sí que Dios nos agarre confesados, aquí nos vemos el lunes. Sí, así es. Adriana Buentello, tu reflexión rumbo a este domingo electoral y lo que venga después. ¿Cuál es tu reflexión o tu llamado o comentario, Adriana? Pues me sumo a Caro y a Lisa, que salgan a votar, es sumamente importante. Quizá no tengamos los mejores candidatos o los que quisiéramos, a lo mejor algunos de nosotros, pero es importante en el sentido en el que queramos anular, votar por uno por otro, pero que salgamos a ejercer este derecho ciudadano. Y
Sobre todo, pues más bien, aunque es un poco utópico, la verdad quisiera desear que sobre todo en ciertas regiones del país se lleve a cabo este proceso electoral sin violencia, sobre todo porque veo pues cómo están las condiciones del país y que pues en lugares como la Ciudad de México quizá ni siquiera nos imaginamos en qué condiciones se están llevando a cabo, incluso el proceso previo, ¿no? Entonces, ese sería también, lo sumaría a este llamado, un deseo de que, pues, en la medida de lo posible, pues no haya violencia y que la gente pueda salir a votar en paz. Bien, pues esto es todo por esta ocasión, lunes 31 de mayo, la última mesa de las mosqueteras, antes de que llegue el día de las elecciones. Carolina Rocha, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Y nada más olvidé decir algo, todos tenemos uno de estos. Ajá. Y todos podemos participar también denunciando si vemos y vigilamos nuestra elección. Que le pongan @Julio Astillero, @Elisa Alanis, @Adriana Buentello y @Carolina Rocha y ayudemos a difundir. Todos podemos vigilar la elección, es bien importante. Ahora sí tenemos armas de verdad, aparte del voto. Bien, muchas gracias, Carolina. Elisa Alanis, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, Adriana, Caro, les deseo lo mejor, a quienes nos ven, nos escuchan, muchas gracias y que sea una gran semana. Muy bien, muchas gracias. Adriana Buentello, gracias por tu participación en este segmento y regresamos de ratito con más información que tenemos. Gracias, Caro, gracias, Elisa, que tengan muy buena semana y por acá nos vemos el próximo lunes. Muy bien.